Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo, honorables concejales, concejalas de la ciudad, personas que nos acompañan en las barras, secretario de Hacienda y su equipo de trabajo, a la comunidad que nos ve a través de las redes sociales, también un saludo. Esta es una sesión muy importante acerca del presupuesto municipal para el próximo año, pero esto nos permite además analizar no solo el contexto del presupuesto del próximo año, sino el contexto del gasto público y los ingresos del municipio en términos generales. Como decía yo en la sesión anterior, no solo mirar la fotografía de 2022, sino mirar el panorama completo que nos da un poco el análisis de ingresos y gastos y la voluntad de gasto público por parte del gobierno municipal. Parece que esto es muy importante. Decir además que, pues, también para la comunidad que nos ve a través de las redes sociales, el presupuesto del municipio está eh, configurado a partir de unos ingresos que son corrientes, ¿cierto? Que se reciben de manera regular y otros ingresos que son de capital, que se reciben en ciertas circunstancias que no son permanentes, que no hacen parte pues del ejercicio de ingresos habitual del municipio, sino que los recursos de capital son ingresos que en algunos años pueden existir, en otros años no. De ellos hacen parte los convenios, los créditos, bueno, entre otros ingresos. Esto pues para conocimiento sobre todo de la comunidad, porque pues las personas que están acá sentadas tienen claro este tema. Pero a su vez también tenemos los gastos, ¿no? Todos los ingresos se convierten en gastos para la administración. Unos gastos que son de funcionamiento, que tienen que ver con el funcionamiento de la administración, el pago de los funcionarios públicos, pero también los gastos generales de servicios públicos, de papelería, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la administración municipal. También tenemos el servicio de la deuda, que es lo que pagamos anualmente por deuda pública, lo que se va endeudando el municipio, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Y están los gastos de inversión, ya lo que se va realmente a lo que redunda en la comunidad, los diferentes aspectos, cultura, educación, deporte, salud, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con los gastos. Entonces, estos son los tres ítems de gastos. Y hoy un poco vamos a plantear, por un lado, algunas solicitudes frente al marco fiscal de mediano plazo, que ya voy a explicar, y por otro lado vamos a hacer un análisis desde el punto de vista presupuestal del municipio y lo que podemos leer del gobierno también y del municipio a partir de este presupuesto. Siguiente, por favor. Quiero empezar un poco por algunos vacíos que existen en el marco fiscal de mediano plazo. Creo que no se ve del todo claro, pero lo que está en el círculo amarillo es el año 2019 y se supone que el 2020. Digamos que en el marco fiscal de mediano plazo no sé si haya sido pues un error en la construcción del marco fiscal de mediano plazo, pero se repite el año 2019 en varios ítems del marco fiscal de mediano plazo. Se supone que el marco fiscal de mediano plazo es un documento que nos permite mirar pues hacia atrás cómo ha sido el comportamiento, digamos, histórico, la tendencia en diferentes aspectos, tanto de los ingresos como de los gastos, como de la deuda del municipio, pero también nos permite proyectar hacia adelante cómo pueden ser los ingresos, los gastos y la deuda. El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento que nos permite a nosotros leer el contexto, en términos generales del presupuesto público. Pero en este que nos entregaron, secretario, sea, aparece repetido. Las últimas dos columnas que aparecen con el círculo amarillo son completamente iguales. Aparece el año 2019 repetido y el año 2020 no aparece allí con ninguna proyección. Se supone que si estamos aprobando el presupuesto de 2022 o si más bien estamos discutiendo para aprobación el presupuesto de 2022, el último año que debería aparecer ahí es el 2020, pero aparece repetido el año 2019, para que ustedes se fijen en el marco fiscal de mediano plazo. Esto se refiere a los gastos de a la autofinanciación de los gastos de funcionamiento, es decir, financiación con recursos propios. Siguiente, por favor. Si nos vamos a la capacidad de ahorro, pasa exactamente lo mismo. En la capacidad de ahorro pasa exactamente lo mismo. El año 2019 se repite y no sabemos la tendencia del año 2020. No sabemos qué pasa en el año 2020, sino que es la misma columna repetida dos veces.
Si nos vamos a la dependencia de las transferencias de la nación de regalías, exactamente lo mismo. Ahí pueden ver, los que están en el círculo amarillo están repetidas, son dos columnas repetidas. Entonces no tenemos la lectura de lo que pasó en 2020 en el informe. Ese marco fiscal de mediano plazo hay que corregirlo porque no nos está dando la información de 2020 y si está repitiendo la de 2019. Siguiente, por favor. En la generación de recursos propios, lo mismo. Ustedes pueden ver la tabla y aparece el 2019 repetido, pero no tenemos la lectura del 2020. No sé por qué pasó esto, ya pues pues, es una de las preguntas que tengo también y es qué pasó con esto. Siguiente. Magnitud de la inversión, exactamente lo mismo. Es decir, cuando hablamos de la magnitud de la inversión, estamos repitiendo la cifra. La última columna, siguiente, la última columna es exactamente la misma repetida. Siguiente, respaldo del servicio de la deuda, que este es un indicador muy importante sobre el que tengo una pregunta más adelante. La misma situación. Se repite la columna del 2019 y no tenemos información de 2020. Entonces, secretario, yo quiero solicitarle, pues este marco fiscal de mediano plazo, pues incompleto. Está incompleto. Usted lo puede revisar en el archivo que enviaron. El año 2020 no aparece pues en el análisis, por lo menos en estas columnas iniciales, y pues hay un error allí y es que el 2019 nos aparece duplicado en toda esa parte del informe. Entonces no tenemos cómo leer la tendencia de 2016, 17, 18, 19, 20, un poco para entender cómo ha sido el comportamiento del municipio en esos aspectos. Entonces, pues digamos que es algo que tiene que corregirse para tener el documento tal como debe ser y no un documento incompleto como está en este momento. Pero también quiero hablar de los ingresos corrientes de libre destinación. Estos ingresos corrientes de libre destinación son importantes porque determinan también la capacidad de endeudamiento. Digamos, tienen que ver con la capacidad de endeudamiento del municipio, pero también tienen que ver con la categorización del municipio, entre otras cosas. Y lo que podemos ver, por lo menos en la información que nos entregan, todo esto está basado en la información que nos ha entregado usted a través del marco fiscal de mediano plazo y las ejecuciones presupuestales. Vemos una reducción de los ingresos corrientes de libre destinación entre 2019 y 2020. Se redujeron de 52.000 millones a 49.000 millones. Digamos, es una tendencia preocupante. No sé para 2021 si existe alguna proyección. 2021 no lo hemos terminado. Obviamente estamos en octubre, falta noviembre y diciembre. Pero no sé si ya existe alguna proyección sobre específicamente los ingresos corrientes de libre destinación para 2021, ¿cómo van? El 2020 lo cerramos con 49.000 millones. Siempre hubo una reducción, digamos que esto en materia de presupuesto público, una reducción de ingresos corrientes es algo preocupante. Sabemos que tiene que ver con la pandemia, pero igual, digamos que esto nos empieza a alterar un poco las cifras hacia adelante, sobre todo en materia de endeudamiento y de gasto público. Siguiente. Asimismo, los ingresos corrientes, secretario. Ya no solo los de libre destinación, sino aquí tomamos también los ingresos corrientes de destinación específica más los de libre destinación, que nos da el total de ingresos corrientes. Para la comunidad que nos ve a través de las redes sociales, digamos que los ingresos que son recurrentes, permanentes, que son los ingresos corrientes, se clasifican entre de libre destinación, es decir, que el municipio los puede invertir en lo que quiera dentro del marco de la ley, y los ingresos de destinación específica que ya tienen una destinación, digamos, como dice su nombre, por acuerdo municipal o por ley. No podemos gastárnoslo en lo que queramos. Entonces los ingresos corrientes suman todo eso. Y fíjense esta tendencia. 2019, 168.000 millones de ingresos corrientes. 2020, 162.000. Es decir, hubo una reducción en 2020. Pero fijémonos en lo presupuestado, secretario, para 2021, 148.000 millones de pesos. Y todavía, según la ejecución presupuestal que usted me entregó esta mañana, que se la solicité de 2021, porque solo la teníamos hasta 2020,
la proyección es de 148.000 millones de pesos, pero no se ha recaudado los 148.000 millones. Es decir, todavía estamos por debajo del recaudo proyectado. Entonces, imagínense esta tendencia de 168.000 en 2019 a 162.000 2000, 2000, perdón, 2020 a 148.000 millones 2021. Digamos que sí es una tendencia preocupante. Más cuando en el 2021 estamos hablando todavía de un presupuesto, no de algo ejecutado porque no se ha terminado el año, pero sí en el recaudo lo que vemos es que no se ha alcanzado esa meta de 148.000 millones. Es decir, el piso para calcular el 2022 termina siendo estos 148.000 millones de pesos, que todavía no se ha logrado su recaudo completo. Esto según el mismo presupuesto en la ejecución presupuestal que usted me ha enviado el día de hoy. Entonces, fíjense la tendencia decreciente del presupuesto, la tendencia a la baja del presupuesto. Pero seguimos nosotros proyectándonos con unas expectativas de crecimiento que no hemos podido pues, realmente cumplir en todos los renglones, en algunos sí. Siguiente, por favor. Sin contar con las estampillas, que pues sí, de 2019 las estampillas Procultura, Adulto Mayor, ahora ya entra la de Prodeporte, se reducen de 5.600 millones a 2.400 millones en 2020. En 2021, pues me gustaría saber cómo está esa proyección a 2021. Importante para tener esa lectura completa. Pero digamos que aquí lo que se va mostrando es una tendencia al decrecimiento presupuestal, al descenso presupuestal en bastantes renglones, no en todo, repito. Siguiente, por favor. Acá hay algo sobre lo que pues es importante detenernos. Esta tabla ha sido construida a partir de las ejecuciones presupuestales que se han entregado, también en una lectura transversal con el marco fiscal de mediano plazo. De esto hay algo importante, hay algunos elementos importantes. El primero, mirar pues la tendencia decreciente de la sobretasa a la gasolina, eh, los recursos de Catedral de Sal, que en 2019 fueron de 16.000 millones de pesos, los ingresos de Catedral de Sal, 16.000 millones, en 2020 fueron de 5.000 millones de pesos, 5.800 millones de pesos, y en 2021, que se proyectaron a 10.700 millones, pero vamos 4.600 millones de recaudo hasta el momento. Usted me envió una ejecución presupuestal de ingresos hasta septiembre. Estos datos los he sacado de allí. Y en esta proyección, no es una proyección, perdón, en esta ejecución presupuestal ya de lo recaudado realmente, se nos dice que de Catedral de Sal se han recaudado 4.600 millones de pesos versus los 10.000 que se proyectaron, es decir, faltan más de 5.000 millones de pesos por recaudar. Estamos en octubre, nos quedan 2 meses. Yo quiero saber si cada cuánto es que está aportando el dinero Catedral de Sal, cuánto se piensa que se va a llegar en este presupuestado, porque de 10.000 millones presupuestados hasta ahora hemos recaudado 4.600 millones. ¿Cuánto se espera que al final se recaude? Porque estamos muy por debajo de la meta. Y para 2022 se está hablando de más de 10.000 millones de pesos también de recaudo. Entonces, digamos que, ¿cómo está este comportamiento cardenal? ¿Por qué esto es importante? Claro, porque es que lo mínimo que uno tiene que hacer para proyectar el presupuesto del año siguiente es mirar cómo termina el año anterior, ¿cierto? Digamos que a pesar de que la norma nos lleve a mirar a 2020, eh, nosotros tenemos que saber también cómo está el presupuesto de este año y qué tan desfasadas o acertadas o cercanas están las metas de crecimiento presupuestal. Por otro lado, también vemos un superávit que casi que se ha movido entre 25.000 y 26.000 millones de pesos. Vemos el superávit en 2019 de 25.000 millones, en 2020 de 26.000 millones y en 2021 también de 26.000 millones de pesos. Digamos que 26.000 millones de pesos ha sido como más o menos el comportamiento del superávit en el municipio. Y el superávit, entre otras, ha estado generado en gran parte por
que lo presupuestado ha sido mucho menor a lo recaudado. Es decir, ha existido una suerte de prudencia en la proyección del presupuesto que genera que se termine recaudando más de lo presupuestado y esto genera un superávit. Esta es una de las causas pues, del superávit. Pero yo quiero saber es para el 2022 qué se está pensando sobre el superávit. ¿Por qué es importante esto? Porque el dinero del superávit se convierte en un ingreso casi que adicional, por llamarlo de alguna forma. Es un ingreso que se incorpora, que se adiciona al presupuesto del próximo año y que se va a, a financiar pues, los diferentes gastos de inversión del municipio. Es decir, se suma al presupuesto del próximo año. Nosotros ya hemos incorporado superávit este año del próximo año, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles piensan ustedes que es la proyección de superávit para el próximo año? Si bien en años anteriores ha sido de alrededor de 26.000 millones de pesos, que han sido recursos que han servido para financiar los programas adicionales a los que se tenían proyectados, para el 2022, ¿cuál es la proyección de superávit? ¿Y por qué pregunto esto además? ¿Y por qué me preocupa? Porque ni siquiera hemos cumplido la meta de recaudo de este año. Entonces, pensaría uno que superávit está embolatado el superávit, pero yo quiero saber de boca de la Secretaría de Hacienda ese superávit, cómo se está pensando y cómo se está proyectando para el próximo año. Pero lo que sí crece mucho es el crédito, ¿no? Fíjense que el gobierno en el 2019 pagamos 16.000 millones de pesos de crédito, o más bien, perdón, ese no es el análisis. En el 2000, en el 2019 ingresaron 16.000 millones de crédito. En el 2020, 2.229 millones de pesos. En el 2021 eh, se presupuestó el ingreso de 24.000 millones de pesos, pero en la ejecución presupuestal que usted nos envía, hasta ahora han ingresado 1.430 millones. ¿Mm? No sé si haya ingresado más, pero digamos que hay una entrada de 24.000 de ingresos por crédito, o sea, de lo que lo que nos prestan los bancos, de 24.000 millones de pesos. Y ahorita vamos a ver cómo va el servicio de la deuda, porque también, digamos, hay una preocupación sobre eso. Y termino acá en esta diapositiva con lo siguiente, que es una pregunta que es importante, y es, eh, lo presupuestado para 2021, anterior, por favor, eh, anterior, gracias. Lo presupuestado para 2021 son 148.000 millones de pesos, ¿cierto? Eso es lo que aparece en la ejecución presupuestal que en ingresos corrientes. Estoy hablando de ingresos corrientes, ¿no? No los ingresos totales, sino solo los corrientes. Pero si bien en 2021 tenemos 148.000 millones de pesos presupuestados que todavía no se han recaudado, solo se han recaudado 121.000 millones de ingresos corrientes. Se han recaudado 121.000 y la proyección para este año son 148.000. Estamos 20.000 millones de pesos por debajo. Pero estamos proyectando en ingresos corrientes para 2022 181.000 millones de pesos. O sea, el salto es de casi 40.000 millones de pesos. ¿Por qué ese salto para el presupuesto en ingresos corrientes para el 2022? ¿Por qué saltar de 148.000 millones de pesos a 180.000 millones de pesos en ingresos corrientes? O sea, esos 40.000 millones de pesos, ¿de dónde van a salir? Me preocupa porque con gran parte de las tendencias que hemos visto en los diferentes ingresos, ese salto a 180.000 millones, 181.700 millones de pesos de ingresos corrientes para el próximo año, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo están proyectados? Porque ese es un salto bastante grande y con la ausencia, y con, digamos, o sea, no es claro de dónde salen esos 40.000 millones de pesos, casi 40.000 millones de pesos adicionales. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver digamos, un panorama un poco más completo de, esto es extraído del informe, entonces por eso está un poco borroso, quise ponerlo casi que, pues quise ponerlo igual a como está en el marco fiscal de mediano plazo. Fíjense cómo van creciendo los gastos de funcionamiento eh, de 19.000 millones en 2017 a 28.800 millones en 2020. El servicio de la deuda 6.000, pero se trepa a 9.000 millones de pesos el próximo año. O
sea, se incrementa a 3.000 millones de pesos. Y fíjense cómo los gastos de inversión han decrecido de 150.000 millones de pesos en 2019 a 134.000 millones de pesos en 2020. Ha habido una reducción importante en los gastos de inversión. Pero quiero hacer una pregunta acá, secretario, y es, por qué ese salto en los gastos de funcionamiento de 2019 a 2020 para entender un poco la proyección hacia los próximos años, incluso el de 2022? Porque pasamos en gastos de funcionamiento de 23.850 millones a 28.000. Es decir, son casi 5.000 millones de pesos de incremento, pero así está en el marco fiscal de mediano plazo. Me gustaría como saber a qué se refiere ese comportamiento. Siguiente, por favor. Y esto también me lleva a pensar cómo es esa relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación, que además son indicadores que se miden en el marco del desempeño fiscal y que nos sirven también para analizar el tema del endeudamiento. Y me preocupa que para 2022, 2023, 2024 hay una tendencia creciente en donde los gastos de funcionamiento también se van poniendo por encima de los ingresos corrientes de libre destinación. Eso, digamos, es un indicador de ineficiencia del desempeño fiscal. O sea, estamos proyectando para 2022 un incremento en la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación, pasando del 50% en 2021 al 62% en 2022 al 64% en el 2023. Entonces, digamos que está proyectado para revertir esa tendencia, porque esto digamos, es un retroceso en la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación. Es un retroceso, digamos, en el desempeño fiscal. Y eso tiene que ver, con esa explicación que también estoy pidiendo sobre qué tiene que ver con ese incremento de los gastos de funcionamiento. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo había mencionado antes y es el crecimiento de los ingresos corrientes. Desde lo presupuestado en 2021, que son 148.538 millones, a lo presupuestado para el otro año, para 2022, 181.000 millones. Un crecimiento del 22%. ¿A qué se debe ese crecimiento en la proyección de ingresos del municipio y de dónde va a salir esa plata? ¿Dónde va a salir ese esfuerzo fiscal? ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué ingresos están allí comprometidos? Siguiente, por favor. Bueno, en gastos de funcionamiento hay de 26.000 millones a 37.000. ¿Cuánto de eso es que corresponde a la proyección de indemnización por la posible retiro de algunos funcionarios por la carrera, por el tema del concurso de méritos, de esos 37.000 millones? Acá pasamos a los gastos de inversión. Preocupa, bueno, reitero, de pronto es un poco, la información no se lee muy bien, pero lo saqué del informe para que fuera digamos, fiel al informe marco fiscal de mediano plazo. Preocupa mucho aquí lo que uno ve es digamos, cuáles son los grandes sacrificados en materia de recorte de inversiones en el municipio, de recorte del gasto. ¿Quiénes han tenido que pagar los menores ingresos del municipio y la mayor deuda? Que hay que decirlo, hay una cosa relacionada con la otra. Estos menores ingresos se han convertido también en menores inversiones para deporte y recreación. Se han convertido en menores inversiones para cultura, es decir, cultura, deporte y recreación, medio ambiente y promoción del desarrollo son los grandes sacrificados de estos recortes presupuestales, cosa con la que no estamos de acuerdo. Es decir, de todo el panorama de la administración pública, deporte, recreación, cultura, medio ambiente son los grandes sacrificados, así como promoción del desarrollo. Y ahí, pues ahorita digamos que ahí también está el tema de desarrollo económico. Desarrollo económico ha tenido una reducción de 15%, imagínense, desarrollo económico y turismo, 15% con respecto como sector en cuanto a inversiones.
Imagínense que estamos en una época de pandemia en la cual tenemos dos prioridades, reactivación económica eh, y gasto social, derivado de los mayores indicadores de pobreza y desigualdad derivados de la pandemia. Y resulta que estamos recortando el presupuesto de desarrollo económico. Resulta que ya prácticamente la plata de desarrollo económico que iba para el Fondo Progreso y para todo esto decreció, ya no existe ese impulso, ya no vemos eso reflejado en las cifras, ya casi que son un poco más de 100 millones de pesos lo que tiene desarrollo económico. Esto me parece bastante preocupante porque no estamos entendiendo que parte del gasto público tiene también que enfocarse en la recuperación de la pandemia, en el impulso al desarrollo económico, al emprendimiento, al turismo, que tampoco lo vemos de una manera asertiva reflejado allí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya va el tema ambiental, que ya mencioné. Siguiente. Y esto encadena con algo que me parece también preocupante, que es el tema de la deuda pública. Y acá quiero que nos fijemos en algo que también que me parece que no es muy responsable fiscalmente. Y es que este gobierno se endeuda y el próximo gobierno paga. Es decir, ni siquiera este gobierno asume de manera integral el inicio del pago de la deuda, sino que a partir de estos periodos, digamos, ¿cómo es que les llaman? Los periodos de desgracia, de estos periodos de desgracia, se les dicen de gracia, pues a mí me parece que son de desgracia porque finalmente el gobierno aplaza el pago de la deuda, solo paga intereses, no paga capital, ¿cierto? De todas maneras está pagando, o sea, está pagando intereses, estamos pagando sobre un capital, pero no estamos pagando capital. ¿Y qué pasa? Le dejamos el pago de la deuda al próximo gobierno. Entonces ustedes se fijan acá, esto que está en amarillo es el año 2024, 25, 26, 27, que es donde se trepa el pago de la deuda, pasando a 9 mil millones de pesos anuales. Es decir, en esos años vamos a estar pagando 9 mil millones, más de 9 mil millones, casi 10 mil millones de pesos anuales en deuda, intereses más capital. Claro, y eso lo que hace es liberar el pago de capital al presente gobierno. Entonces, diera la apariencia de que no se está pagando mucha deuda pública, demasiada deuda pública, porque el pago de la deuda, sobre todo en capital, se traslada unos años para prácticamente el siguiente gobierno. Entonces, digamos, aparentemente hay una salud de las finanzas públicas, hay una salud del endeudamiento, pero, lo que estamos haciendo es corriendo el pago de la deuda para que el próximo gobierno, para restarle capacidad de endeudamiento al próximo gobierno, pero que sí pague la deuda adquirida por el presente. Siguiente, por favor. Entonces, para terminar, honorables concejales y concejalas, hay que modificar el marco fiscal de mediano plazo porque, como les mostré, el 2020, muchos indicadores del 2020 no aparecen, no están allí presentes. Los ingresos corrientes de libre destinación se han reducido. Yo quiero preguntarle al secretario de Hacienda, esa reducción de los ingresos corrientes y de ingresos corrientes de libre destinación, ¿qué implicación tienen sobre la deuda? Ya vimos que este año los recursos de Cateral de Sal no alcanzaron para pagar la deuda y los compromisos. Y tuvimos que coger de otros recursos de ingresos corrientes para poder pagar deuda. Reemplazar el pago de la deuda de Catedral de Sal. ¿Qué va a pasar con este fenómeno? Porque la recuperación de Catedral de Sal parece que no es muy, muy efectiva. Tampoco se ha tenido mucha innovación y mucha creatividad a la hora de la reactivación de Catedral de Sal. Entonces, esto es una pregunta concreta y espero que pues se responda igual, digamos, y no toque reiterar la pregunta como muchas veces toca. ¿Qué impacto tiene esto sobre el pago de la deuda? Vamos a tener que seguir sacrificando recursos propios para cubrir la deuda que está amortizada con los recursos de Catedral de Sal.
¿Por qué ese salto de ingresos corrientes casi en 40.000 millones de pesos? ¿Quién va a respaldar eso? ¿Sobre qué impuestos va a recargarse, se va a recargar esos casi 40.000 millones de pesos? ¿Es viable seguir reduciendo recursos a cultura, deporte, recreación, promoción de desarrollo y dejar ambiente con unos recursos mínimos en el marco de la crisis climática y un municipio además que tiene páramo y que tiene una estructura ecológica principal bastante importante? Aparte de eso, secretario, nos quedamos con un vacío y fue el envío de la proyección de la inversión en políticas públicas para el próximo año. Ese documento no se recibió. Pues no, digamos, esta mañana se lo pedí porque no lo habían enviado, pero no se ha recibido. Porque es que es muy importante ver el municipio cómo proyecta y financiar las políticas públicas para el próximo año, porque esa información pues hasta ahora, hasta este momento no la tengo. Cómo se piensa financiar la política de bienestar animal, la política de la mujer, de infancia y adolescencia, etcétera, 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 las políticas públicas que tenemos. Y eso me muestra que si, digamos, a última hora se está haciendo eso es porque las mismas dependencias no tienen claro la articulación con las políticas públicas. Esto me parece preocupante. La reactivación económica aquí no es clara, la reactivación económica aquí no es clara, eh, y eso me parece preocupante, eh, porque pareciera que el presupuesto no está enmarcado también en la recuperación, sino que nos quedamos en el debate de la recuperación económica, pero no lo materializamos en presupuesto y no lo materializamos en políticas públicas. Asimismo, eh, reiterar la pregunta de qué se espera para el superávit para 2022. ¿Qué se espera el superávit para 2022? Ya había anunciado yo, frente al tema de la Casa de la Mujer, que allá tienen un voluntariado que ni siquiera hace parte de la política pública de la mujer, que no están financiándolo, esa gente no le están pagando y esa política pública no es sostenible. Termino con esto, honorables concejales y concejalas, agradezco la atención, estaré pendiente a las respuestas que se den por parte de la Secretaría de Hacienda para poder seguir en este debate del presupuesto de 2022. Muchísimas gracias.